Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy y mañana son días de primera alerta del tiempo por esa amenaza de helada, esas temperaturas muy bajas y de hecho nuevamente vamos a tener en efecto un aviso de helada para toda nuestra área de cobertura, comenzando desde hoy a las 6 de la tarde y extendiéndose hasta el martes a las 9 de la mañana. Y es que una vez más vamos a estar viendo esas temperaturas congelantes. Por eso es muy importante que tome las medidas de precaución. Asegúrese de que sus vecinos, personas mayores, familiares, amigos tengan calefacción adecuada, pero también tenga un lugar seguro y cálido para sus mascotas, sus plantas, y también asegúrese de proteger la tubería en su casa para evitar esos posibles efectos por este frío intenso. Y bueno, hablando del frío, esta tarde las temperaturas máximas se van a estar quedando en el rango de los altos 30, bajos 40. Tenemos 42 grados en el pronóstico para Birmingham esta tarde, pero el viento va a ser un factor muy importante. Vamos a tener ráfagas de viento en las próximas horas que se van a estar reportando entre las 20 hasta las 30 millas por hora, y es importante porque cuando tenemos estas condiciones ventosas y también ese aire frío presente, ese viento hace que se sienta aún más frío, así que la sensación térmica, cómo se sentiría esta tarde, se estaría quedando en el rango de los 30 para la mayoría de nosotros, en algunas zonas del norte, noreste, incluso sensación térmica para esta tarde quedándose en el rango de los altos 20, así que de manera general un día frío y ventoso. Y si va a salir no solo esta tarde sino también en la noche, hay que abrigarse bien. Ya para las 7 vamos a estar en esos 32 grados, 9 de la noche ya esa temperatura va a estar bajando hacia los 30 grados con ese cielo mayormente despejado. Vamos a ver ese descenso en el termómetro rápido. Ahora bien, lo bueno es que no tenemos que preocuparnos por la lluvia por el momento. El sol nos va a estar acompañando durante el día de hoy, alta presión en dominio también para el día de mañana, dejándonos con ese cielo mayormente despejado a lo largo del día. Así que el tema para mañana nuevamente va a ser ese frío intenso, especialmente en horas de la mañana cuando vamos a tener temperaturas congelantes. Vea ese pronóstico, mínimas quedándose mañana en el rango de los bajos y medios 20, y eso serían las temperaturas. Lo bueno es que vamos a estar viendo un cambio en la dirección del viento y va a estar trayendo ese viento, ya ese aire más cálido hacia horas de la tarde, y entre la 1 de la tarde y hacia las 4 estaríamos viendo ya mañana esas temperaturas en el rango de los 50. Esas son buenas noticias. Por el momento abrigarse. Y ahora vemos nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y vemos ese color rojo marcando día de primera alerta del tiempo para hoy y para mañana. Recuerde, temperaturas congelantes el martes en la mañana, pero luego ese termómetro va a estar subiendo gradualmente ya para el miércoles en la tarde en el rango de los altos 60. Para culminar la semana estaremos viendo máximas en el rango de los 70, mínimas en los 40 y condiciones secas por lo menos hasta el próximo sábado.